Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video. Y esta vez vamos a traer un tema bastante interesante, ya que es un tema del cual a lo mejor se habla muy poco o no he visto mucha información de gente defendiendo, hablando o tratando estas temáticas de manera profunda. Y es que por muchos años y sobre todo de estas últimas décadas para acá, han salido ciertos predicadores y usted puede encontrarlos en internet donde han condenado y han atacado mucho a estas caricaturas o tal vez videojuegos, cine, lo que sea. De hecho es muy típico de que satanicen básicamente todo lo que hay en la televisión, todo lo que pasa en el cine. Y bueno, es básicamente pan del cada día en el cristianismo y lo que se predica desde púlpitos. Y se me ocurrió la idea de este video precisamente porque no hace mucho me tocó ver que unos amigos compartieron un video de un pastor que hablaba en contra de Pokémon y que decía precisamente que pues todo esto era satánico. Relación sexual, si usted la pone de cabeza para abajo, con todo el respeto a usted y a su familia, está el pene del hombre injertado adentro del miembro íntimo de la mujer. Ese es Pokémon, hermanos. Míralo. Míralo y lo ves. El pene injertado en la vagina de la mujer. Ese es Pokémon. Juego de niños. Sí, cómo no. Ahí está el Pikachu, Dios de la reencarnación. Sexo oral. El pene adentro de la cabeza de un pez. Sexo oral. No es algo nuevo, es algo que se ha tratado ya por bastante tiempo, así que siento la necesidad de hablar de este tema y de analizarlo a profundidad. Así que este es el video más completo que vas a encontrar en la internet respecto a este tema. Muy bien, voy a dirigirme en esta temática especialmente a si es pecado ver anime o si es pecado dibujar manga. Me voy a centrar específicamente en esos dos temas, en esas dos temáticas, pero no lo voy a reducir únicamente a eso. También este video puede ser aplicado a si es pecado ir al cine, si es pecado jugar videojuegos o cualquier medio de entretenimiento de los tiempos modernos o de lo que se vive hoy del mundo geek. Especialmente ¿será pecado ser otaku? Así que vamos a empezar con las razones que dan en contra. Primero vamos a analizar las razones que dan en contra y luego vamos a ir viendo una base bíblica y pues usando ambas cosas a la vez, tanto lo que se dice secularmente como lo que se dice bíblicamente, ¿no? La primera razón y la más típica de todas, ¿no? Es que pues todo es del diablo, ¿no? Por alguna razón, porque si no habla de Jesús o si no salen unos angelitos volando con unas alitas y tirando brillitos en el cielo, básicamente todo es del diablo simplemente por desconocimiento. O no hay principios bíblicos o básicamente las caricaturas muchas veces promueven lo que es la invocación a demonios, la hechicería, brujería, ateísmo, rebeldía y todo ese tipo de ideologías que se pueden plasmar en alguna caricatura, en alguna película o en cualquier medio comunicativo. Y bueno, yo recuerdo en mis tiempos que una de las explicaciones que daban es de que la televisión, como cualquier medio de comunicación, es un medio para manipular las masas y que a través de estas caricaturas pues se transmitía o se iba plasmando la idea de que la invocación de demonios, que la invocación de malos espíritus era algo normal y bonito, que caricaturas como Pokémon, Digimon y Yu-Gi-Oh te plasmaban o te transmitían estas sensaciones de que invocar un monstruo, invocar un demonio, algo que se practica en la hechicería y en el esoterismo de manera y en el ocultismo, pues todas estas cosas eran una manera bonita de pintar algo que estaba mal, ¿no? Y en ese punto, hasta cierto punto, tienen razón. Es bien sabido que la televisión, el internet o cualquier medio de comunicación, pues es utilizado para transmitir una idea o querer manipular o querer adoctrinar de cierta manera. Pero esto lo hacen todos. Es decir, si un autor es cristiano, por ejemplo, un escritor, en su obra va a transmitir ideologías cristianas. Te puedo poner el ejemplo de Narnia, te puedo poner el ejemplo del Señor de los Anillos, que son obras muy exitosas, muy buenas y que dentro de la misma obra hay muchos principios y hay muchos trasfondos bíblicos. Cosa contraria, por ejemplo, en Harry Potter podremos decir que la escritora
Se dice, a mí no me consta, pero se dice que él practica la brujería. Y pues en su obra, ella con los conocimientos que tiene, en su obra plasmó todos los conocimientos que ella tiene. Así que pues es normal, depende de la obra, depende del autor que haya escrito, pues va a ir principios de la ideología. Si el autor es ateo, pues dentro de su obra va a tirarle, va a haber ciertos indicios de las ideologías de los personajes o de lo que el autor quiere interpretar en contra de Dios. O al contrario, si la persona es creyente, dentro de su obra va a haber cosas bíblicas y reflejantes. Entonces, sí pudiera haber cosas negativas en el anime, en ciertas obras, pero también considero que si analizábamos cada obra hay cosas positivas también. Esto es un poquito lo que vamos a analizar más a profundidad. Ahora quiero hablar un poquito de mi experiencia a mí como cristiano. Yo he sido creyente desde que tengo memoria, básicamente en cierta medida me parieron en las bancas. He sido cristiano desde chiquito, sin embargo no toda mi vida, digamos que he creído en Dios de manera constante. Y a mí me tocó de pequeño que me prohibieran todas estas caricaturas, todas estas series. A mí desde pequeño me gustaba mucho dibujar, de hecho hasta la fecha me gusta mucho dibujar. Y a mí pues me quitaron, me tocó que me prohibieran, por ejemplo, Pokémon, Dragon Ball y ciertas cosas, ¿no? A partir de los 12 años más o menos es que tuve la oportunidad de empezar a ver todas estas caricaturas y hasta la fecha a mí me encantan. Yo sí soy, la persona que te está transmitiendo el video el día de hoy es una persona que consume videojuegos, películas y anime, caricaturas o series, ¿no? Me gusta bastante, digamos, el mundo geek. Y bueno, hablando de esto, uno de los principales miedos que yo tenía cuando era niño es de que a mí me daba miedo hablar o expresar lo que yo creía o pensaba, ¿no? En primer lugar, porque número uno no tenía la seguridad ni tenía la certeza que tengo hoy en día. Y en segundo lugar, porque yo sentía que cuando yo decía a otras personas que no eran creyentes que yo era cristiano, sentía que me tachaban como una persona ignorante, me tachaban de estúpido, ridículo y de una persona que no utiliza su razón. Esa sensación que yo sentía era básicamente porque a nivel pues social las caricaturas transmitían eso. Podríamos hablar de las caricaturas de Simpson, donde a los personajes que son creyentes o que son cristianos, te pongo el ejemplo del Flanders y sus hijos, los pintaban como retrasados mentales. Sin darse cuenta, estabas clasificado socialmente de esa forma. Así que en ese sentido sí les doy la razón. Las caricaturas ayudaron a que tuviera cierta idea o tuviera cierta clasificación de cierto tipo de personas sin siquiera conocerlas. Lo cual tengo que decir por experiencia también que hasta cierto punto tienen algo de razón esas caricaturas. Sí sí reconozco que hay un cierto nivel de retraso, y no quiero decir mental, Sexo oral. pero sí hay, digamos que una obstinación, si hay algo de verdad en las clasificaciones sociales que se hacen. No obstante, hay que aclarar también que no todos son así, y eso es lo importante de conocer a alguien o no tachar a alguien simplemente por el estereotipo que se tienen de ese tipo de personas. Hay una variedad enorme y no todos los creyentes son cerrados o son obstinados o son condenadores como normalmente se tiene la idea que son. Ahora bien, ahora sí, quería hablar un poco de esto, quería desahogarme un poco de esto y vamos a entrar ya un poco más en materia. Vamos a hablar ya específicamente de los puntos que se decían cuando hablábamos de anime o cuando hablamos de manga. Uno de los primeros argumentos es que el anime es muy violento y es muy sangriento. Recuerdo como caricaturas como Dragon Ball, precisamente pues para la época, todavía en esa época salía sangre en las caricaturas, hoy creo que ya está prohibido. Y bueno, por algo dicen que es la generación de cristal, ¿no? Porque empiezan a prohibir todo demasiado, a veces hasta de manera muy exagerada. Pero bueno, si el argumento de que el anime es satánico porque es violento y sangriento, bueno, habría que analizar la Biblia un poquito, ¿no? Si tú eres lector imparcial y lees la Biblia con un criterio sin ser de un lado ni para el otro, simplemente analizando lo que está escrito, sabrás que en la Biblia vienen muchas circunstancias o muchas historias muy violentas. De hecho, hay que decirlo y hay que ser claros,
la crucifixión de Cristo, que se supone es algo de Dios, es algo santo y sagrado, es una historia demasiado sangrienta. Así que me digas que una caricatura es satánica porque es violenta o sangrienta, no es argumento, porque la propia crucifixión es bastante sangrienta, ¿no? O sea, la sangre de Cristo. De hecho, ahora que lo pienso, los cristianos somos demasiado sangrientos, ¿no? O sea, para todo usamos la sangre de Cristo. Que la sangre me protege de hacer este video y que no me funan, Señor, por favor. Segundo argumento. Hay monos feos. El siguiente argumento es de que los personajes que salen en ciertas criaturas, también voy a hacer referencia a Dragon Ball, por ejemplo, Piccolo, no sé, otros tipos de caricaturas también que manejan monstruos feos y cosas así, pues son demoníacas porque aparecen demonios en dichas series. Bueno, depende del personaje, puede ser que sí, puede ser que sea un personaje malo, puede ser que sea un personaje, pero que tú me digas que una caricatura es satánica porque hay monstruos feos, no me dice nada, porque en la Biblia también aparecen muchos seres extraños y raros. Y no me refiero únicamente a Satanás, podríamos mencionar como la Biblia habla de un montón de criaturas o demonios, toros de Bazán, bueyes, aves de rapiña, como habla del dragón cuando habla de la serpiente, y salen personajes feos que simbolizan a Satanás y a sus demonios. Pero curiosamente, también del lado de Dios, también del lado de Jehová, del lado bueno, podríamos decirlo así, también hay criaturas extrañas. O sea, no todo es así, angelitos bonitos y con alitas bonitas volando. Ahí en el libro de Ezequiel, de hecho, en el capítulo 1 se mencionan ciertos seres muy, muy curiosos. Vamos a verlos. Vamos a leer Ezequiel capítulo 1. Versículo 6. Vamos a leer desde el capítulo 4, del versículo 4. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Vamos a ver qué características tenían estos seres vivientes. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey al lado izquierdo en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno de los cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían su cuerpo. Tú puedes seguir leyendo el capítulo 1, ahí te terminan de describir, pero básicamente estos seres parece que te están describiendo un Pokémon legendario, ¿no? Una cosa muy rara. Y podemos verlo, por ejemplo, también en Ezequiel capítulo 10, versículo 14. Dice, y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y vamos a leer ahora Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, versículo 7. Y del 7 al 8 vamos a leer. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Muy parecidos a los que vimos en Ezequiel. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Date cuenta que estos seres con cara de león, cara de becerro, cara de águila y cara de hombre no estaban diciendo alabado sea Satanás, y dicen que estaban llenos de ojos. O sea, he visto ciertas caricaturas que representan a los demonios de esa forma. De hecho, en Hellsing creo que hay un perro lleno de ojos, ¿no? Que se ve muy demoníaco, pues es un demonio al fin de cuentas.
Pero aquí en el lado de Dios, o sea, en el otro lado, en el otro bando, por decir, también hay seres raros, pero que son de parte de Dios. Entonces, que tú me digas que hay monos feos en el anime no significa que eso lo hace satánica automáticamente. Hay que decir que, bueno, parece ser que Dios tiene sus Pokémones legendarios allá arriba. Y hay que decir algo, ¿eh? Esto es algo importante eh, que quiero explicar. Me he dado cuenta que de alguna forma la religión se ha encargado de disneyizar, entiendas este verbo, por agarrar cuentos y hacerlos para niños y hacerlos medio infantil y quitarle las cosas fuertes que tenían, solamente esté disponible para un público infantil. Lo mismo que ha hecho Disney con ciertos cuentos de Blancanieves, Pinocho, que eran cuentos muy crudos, que te explicaban la realidad de la vida de una manera muy directa. Lo han infantilizado. Lo mismo ha hecho la religión con la Biblia. Ha infantilizado la Biblia, y la Biblia es un libro bastante crudo y te habla las cosas como son. O sea, no le da vueltas a la hojilla ni no te sale con cositas nomás para que tú no te ofendas. Y otro argumento que quería tocar el día de hoy es que invocan demonios. Es cierto, depende del anime. Hay que aclarar algo, que depende del anime, depende de la historia, depende de la película o depende del videojuego. Sí es cierto que hay cosas malas. Por ejemplo, se podría decir que, regresando nuevamente al tema, los hechiceros, el esoterismo, se hace ese tipo de prácticas de invocar nombres o demonios para mandarte algún mal, para X o cosas, trabajos que hacen los brujos, ¿no? Y en ciertas caricaturas pues se transmite mucho esto. Por ejemplo, te podría hacer referencia a Raven, el clásico Azran Mitrion Cintos. Azran Mitrion Cintos. Que según yo no significa nada, pero pues se hace como que referencia. Se puede hablar de Yu-Gi-Oh! Cada vez que invocan una carta, que es un espíritu que ataca al otro, que son similitudes de lo que se practica en la hechicería. Y lo mismo es el tema con Pokémon y Digimon y ese tipo de cosas. No obstante, hay que decir que invoque también en la Biblia, en el otro lado, en la otra cara del asunto, también se invocan espíritus. Y sobre todo se invoca el nombre de Dios. O sea, el término de invocación no es exclusivo de los brujos, sino el creyente debería invocar el nombre de Dios para contrarrestar este tipo de cosas. Vamos a ver 3 ejemplos buenos primeramente. Vamos a ver Salmo 105, versículo 1. Dice así: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Ahí está la palabra invocad su nombre. Joel 2, versículo 32. Dice así: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahí está otra vez utilizando lo que es todo aquel que invocare. Así que el nombre de Dios también se invoca, así como los brujos invocan a demonios. Hechos 2.21. Hechos 2.21 dice lo mismo que Joel 2.32, básicamente. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que la invocación no es algo exclusivo de los brujos o de esta. Pero te das cuenta que nunca ha habido o no hay caricaturas, series, películas donde se transmita esto de invocar el nombre de Dios, o sea, un personaje, en vez de que salga una carta y salga un dragón o algo así, que salga un espíritu de Dios, que salga por ejemplo, los espíritus estos de los ángeles de Ezequiel, que tienen las 4 rostros y cuanta cosa. No, te digo por qué no hay. Número 1, porque el día en que alguien se atreva a hacer una caricatura o un manga con ese tipo de temáticas, que alguien invoque el nombre de Dios o algo así, te aseguro que le van a decir que es satánico. Te apuesto que cuando algún creyente, alguien se atreva a hacer un manga cristiano, por así decirlo, donde en vez de invocar demonios, el personaje principal invoque el nombre de Dios, invoque ángeles, invoque criaturas así, te apuesto lo que quieras, que los primeros que van a decir que es satánica van a ser los propios cristianos. Te lo profetizo. El segundo lugar, la razón es por el desconocimiento.
nos han vendido la idea, nos han vendido la historia de que Dios es aburrido y que el diablo es chingón, ¿no? O sea, es lo que te han dicho durante años por la televisión, consciente o inconscientemente. ¿Por qué? Porque los autores que hacen obras, pues transmiten a fin de cuentas sus ideologías. Hay de aquel día en donde se levanten autores conforme al corazón de Dios que empiecen a hacer obras que exalten el nombre o que invoquen el nombre de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo más parecido que había en la antigüedad a lo que es el cine, las películas, series, el anime, el manga y todas esas cosas, ¿no? Lo más parecido que había en ese tiempo era, sin lugar a dudas, las obras de teatro. Y en ningún lugar en la Biblia se habla de que las obras de teatro o ir a ver una obra de teatro sea pecado. Así que, con ciencia cierta, yo te puedo decir que ver una película, ver un anime, jugar un videojuego no es pecado. Que hay contenido malo dentro de las obras que te puede afectar, sí, pero pues tú tienes que aprender a discernir. Y eso es un poquito el tema que voy a tratar en estos próximos minutos. Ahora, si tú no me crees que no es pecado ir al cine, analiza 1 Timoteo 6:17. 1 Timoteo 6:17 te dice 1 Timoteo 6:17, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Luego hablaremos un poquito sobre los ricos, pero en este momento me quiero enfocar en esto, sino en el Dios vivo, que nos da, aquí es donde me quiero enfocar el día de hoy, que nos da todas las cosas en abundancia nos da ¿cuántas cosas? Todas las cosas para que las disfrutemos. ¿Qué son todas las cosas? Pues todas las cosas es... pues, todas las cosas, bro. O sea, todo lo que hay en el mundo, el fútbol, el deporte, el bailar, los videojuegos, el cine, es para que lo disfrutemos, no es para que te encierres en tu cuarto y no hagas nada en toda la vida. Nuevamente toco el tema y te comento 1 Timoteo 6:17 que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Ahora, que hay cosas que no nos conviene, sí, y eso es lo que voy a atacar a continuación. 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito. Fíjate qué importante entender esto, y esto es algo que pocas veces pocos te lo van a enseñar. Todo me es lícito, pero aquí viene el pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Efectivamente, a lo mejor, regresando al tema del anime o de dibujar manga, a lo mejor ciertos animes no te edifican. Algo muy... alguna comparación que a mí me gusta hacer es que todo lo que vemos y oímos es alimento para el alma. Siguiendo esta analogía, Pablo en 1 Corintios capítulo 9 habla sobre el alimento físico y nos dice que el alimento físico en 1 Corintios 9 está explicando de que es bueno comer de todo. Eso lo podemos ver en el versículo 25, dice: comed de todo lo que hay en la carnicería. Pero arribita, a partir en el versículo 14, te habla de que no todo te conviene comerte. Por ejemplo, no comas de lo sacrificado a los ídolos. O sea, básicamente te está diciendo: no seas participante de la copa de los demonios, porque eso fue sacrificado o fue entregado a un demonio. Está diciendo, entonces, por edificación a los débiles, dice, no comas de lo sacrificado a los ídolos. Y luego da el consejo, no, precisamente hablando de ese contexto, dice: todo me es lícito, es decir, yo puedo hacer de todo, pero no todo conviene. Dando a entender que hay ciertas cosas que no me conviene comer, no porque sea pecado la comida, sino por lo que fue entregado o a lo que se fue ofrecido esa comida. Básicamente, si analizas un poco el contexto, es de lo que vine hablando. Entonces, agarrando esa analogía y sabiendo que lo que oímos y lo que vemos es alimento para el alma, yo el mismo día te puedo dar el mismo consejo. Tú puedes comer, tú puedes ver, tú puedes oír de todo lo que hay en Spotify, tú puedes ver todo lo que hay en Netflix, en Crunchyroll o en Disney. No me están pagando publicidad para hacer este video, pero a lo mejor no te conviene ver todo lo que está ahí porque te puede generar o te puede transmitir cosas negativas o te puede caer pesado
A lo mejor no te conviene comer un sushi podrido porque te va a dar una indigestión que te cagas. Tampoco te conviene ver alguna serie que te transmita o te deje un mal sabor de boca. Pero eso ya lo tienes que hacer tú con tu propio conocimiento y con tu propio discernimiento. Hay que tener discernimiento y el discernimiento se desarrolla. Dice Ezequiel 44:23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Así que Primera de Reyes 3:9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tu grande? Como ves, es muy importante discernir. ¿Y cómo vamos a discernir? Pues primeramente hay que conocer las escrituras. Desafortunadamente lo que menos enseña, y esto lo voy a recalcar aquí en el video, muchas veces lo que menos se enseña en las iglesias son las propias escrituras. Se enseña más si Pokémon es del diablo, se enseña más si Navidad es del diablo, se enseña más si usar falda es del diablo, se enseña más si los aretes son del diablo, se enseña más si el pantalón es del diablo, etcétera. No hace el video pasado expliqué un poco de por qué algunos prohibían festejar la Navidad. Lo mismo en este caso. Desafortunadamente, más que estudiar, más de conocer las escrituras, es decir, la Biblia misma, se dedican mucho más a tachar todo de satánico simplemente porque sí, muchas de las veces y hace hasta de manera injusta. Entonces, a resumidas cuentas, ¿cuál es mi punto? Es cierto, tú eres libre de ver lo que se te hincha un huevo. ¿Te conviene ver de todo? A lo mejor no. ¿Cómo vas a saber discernir entre lo bueno y lo malo? Conociendo las escrituras. Y bueno, no te dejes llevar mucho por lo que te dicen muchos religiosos de lo que es bueno es malo, porque para ellos todo es malo. Todo es malo, o sea, es que todo es malo, o sea, no hay nada que no sea bueno. O sea, díganme una cosa que sea buena. Hasta la propia Biblia es mala para ellos. Por ejemplo, un tema que yo trato mucho, que vamos a hablar más adelante de eso, también lo prometo, es de que Dios es bueno y que Él no manda ningún mal. Y estas personas enseñan que Dios mandó las calamidades, que Dios mandó el diluvio, que Dios mandó las plagas de Egipto, y cuando yo vengo y les enseño, porque he debatido por muchos años por Facebook y por otros medios que esto no es así, me tachan a mí de satánico. Cuando les estoy diciendo que Dios es bueno y para ellos es bueno que Dios sea malo, o sea, no los entiendo. Entonces, hay que dejar de perder el tiempo en estar ¿qué es esto es bueno, qué esto es malo? Ya es momento de que la gente aprenda a discernir por sí misma. O sea, yo no tengo por qué estarte diciendo lo que tienes que ver y lo que no tienes que ver. Yo no soy tu papá ni tu mamá, ni el pastor tiene que estar ahí detrás de ti lo que tienes que ver, lo que tienes que ver. Tú tienes que discernir qué es lo que está bien y qué es lo que te conviene o no te conviene comer. Tú tienes que discernir qué es lo que te conviene o qué es lo que no te conviene ver o escuchar. Tú tienes que discernir. Así que discierne. Y muy bien, otro argumento que quería tocar el día de hoy es un poquito de la hipotenusa. Quiero decir, la hipocresía. Las señoras que normalmente cuando eras niño y tú querías ir a la papelería a sacar una copia de tu dibujo de Goku y cuando lo llevabas te decías, no, mijita, porque eso es del diablo. Que esas personas o esas señoras que con gran denuedo prohibían ver esas caricaturas, pues ellos o ellas solían ver novelas. Y resulta que las novelas, si nos ponemos estrictos, también serían del diablo, porque Efesios 4:31 te dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y en las novelas no ves más que chismes, no ves más que gritería. No ves más que adulterio, el que le puso los cuernos, maledicencias, murmuración, cosas que son cosas que la Biblia prohíbe, pero de eso no decían nada. Hacían mucho escándalo porque Pokémon es del diablo, pero por sus novelas no decían nada, ¿verdad? Y estaban 24/7 sentadas las doñitas, ¿verdad? Entonces,
Ahora, yo no vengo ni a prohibir las novelas, ni a prohibir el cómic, sino nuevamente a que tengas discernimiento, a que sepas saber que eso es una serie y a lo mejor hay cosas que no tienes que imitar. Y hay cosas, a lo mejor hay cosas dentro de la novela que a lo mejor están bien, algún personaje hace algo bueno, o yo qué sé, ¿no? Igualmente en el anime, por mucho que te sorprenda, yo he visto cosas buenas dentro del anime, de principios bíblicos inclusive, en algunas historias, en algunas películas, en algunas novelas, muchas veces más que en algunos principios disque cristianos, ¿no? Y ya por último, en cuanto al tema de que si hay que prohibir o no ciertas caricaturas, ciertas películas o ciertas series o ciertos o videojuegos. Si tú eres padre de familia, es a tu criterio. Yo no vengo a decirte cómo y cómo debes o no cuidar a tus hijos. No obstante, sí te aconsejo que yo no considero mal que se prohíban ciertas cosas o que tú cuides lo que tus hijos ven, porque pues primeramente los estás amando y estás protegiéndolo de algo que a lo mejor para su edad no es comprensible. Ya cuando maduren, que crezcan un poquito más, que tengan un poco más de entendimiento, ya podrán, digamos, hablar o analizar ese tipo de cuestiones. Ya es a criterio de cada uno. Sin embargo, sí considero que es correcto si tú, de hecho me parece perfecto que cuides bien a tu hijo. Y la mejor manera de cuidar a tu hijo no es estarle prohibiendo todo, aunque sí es importante cuidar lo que ven, pero creo que la mejor manera de que tú cuides a tus hijos es instruyéndolos en las escrituras. Es decir, que si les des algo bueno, ¿no? Y bien, gente, esto es lo que quería hablar un poquito acerca del tema de qué onda con esto del anime, del manga. En videos posteriores me gustaría hablar de un poquito más específico ya sobre principios bíblicos que he encontrado en algunas series, que estaría fregón ver tomar enseñanzas bíblicas de algunos animes que he encontrado por ahí. Tu servidor se dedica a la creación de dibujo. Yo soy ilustrador y me gustaría trabajar en haciendo mangas. En un futuro estaré presentándole algunos proyectos que voy a traer. De hecho, tengo un canal secundario que se llama Rema Parcival, donde ahí subo contenido y leo cómics y webcómics de la comunidad en sí misma. También hago streams en Twitch, en Rema Parsi. Me puedes seguir ahí juego videojuegos, puedes pasar a saludar, a preguntarme, a visitarme y ahí la pasamos relax. No creas que estoy ahí de religioso hablando a la Biblia diestra y siniestra. No obstante, a mí me gusta la palabra. Si me haces preguntas, yo con gusto te contestaré o te atiendo, ¿no? Twitch es más como para pasarla bien, para pasarla relax. Y cualquier duda o pregunta me la puedes dejar en la caja de los comentarios. Como digo, siempre hay mucho de qué hablar. Para mí es un placer hacer este tipo de videos, realmente me deleito en ellos. Te agradezco por haber llegado hasta aquí. Se despide el buen Parsi. Gracias y paz, gente. Hasta luego. Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más.